La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Bien, vamos a ir al mensaje entonces con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le animo a que tenga su cuadernito de notas, tenga su esferito ahí. Hoy con la gracia de nuestro Señor Jesucristo empezamos este estudio de Mateo, pero vamos a estar mirando muchas cosas a lo largo de toda la Biblia. El punto central será Mateo, pero de ahí se desprenderán ramificaciones también con la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces, le animo a que tenga su Biblia ahí a la mano, a que tenga su cuadernito de apuntes, escribe ahí estudio Evangelio de Mateo, Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo, como quiera escribir. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hoy 13, creo que hoy es 13, empezamos este estudio de Mateo y vamos a ver con la gracia del Señor hasta dónde alcanzamos a llegar, hasta dónde podemos llegar. Gloria al Señor. Amén. Entonces, le animo a que tenga esa hojita de apuntes, ese cuaderno en el cual va a estar llevando sus notas. Yo estaré con la gracia del Señor dando también aquí unos textos para que usted en su casa también coja esos textos y los repase y refuerce lo que estamos hablando nosotros aquí con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Tomémonos muy en serio esto, porque así como tomamos en serio una clase de colegio, de universidad, así como tomamos en serio las órdenes del patrón, o tomamos en serio también las cosas de la casa en muchas situaciones alrededor de nuestra vida, pero no olvidemos que la Escritura dice que eso son cosas pasajeras, pero esto es a eternidad. Entonces esto merece aún mayor atención. Gloria al Señor. Bien, en este estudio del Evangelio de Mateo, vamos a trazarnos básicamente dos objetivos primordiales. El primero debe ser aprender palabra de Dios. El propósito es aprender Biblia. En estos tiempos en los cuales hay tantos apóstoles, comillas, hay tantos profetas, comillas, en donde se están haciendo un poco o enseñando un poco de herejías y haciendo un poco de herejías también desde los púlpitos, en estos tiempos en los cuales escasea la palabra de Dios, como en tiempos de Samuel, cuando era niño, allí cuando empezaba a servir en el tiempo, cuando el profeta Elí, el sacerdote Elí, que la palabra de Dios escaseaba, dice la palabra. Entonces, en estos tiempos en los cuales vemos que hay tantos púlpitos, pero desafortunadamente se están metiendo un poco de enseñanzas que no corresponden, alejadas de la palabra de Dios y más basadas en sueños, en profecías falsas, que van en contra de la misma escritura, en donde hay pastores famosos que se atreven a decir que la Biblia hay que quitarla de la predicación y que ahora debemos guiarnos por la nueva voz de Dios para estos tiempos. Entonces, la nueva voz de Dios para estos tiempos es la misma Biblia, porque esto, cielo y tierra pasarán, pero la escritura, la palabra de Dios, eso nunca pasará, ni una jota ni una tilde será quitada de esa palabra. Por eso no podemos quitarle, no podemos aumentarle, porque hay maldición sobre aquel que le quite o le aumente a esa palabra. Por eso nosotros, basados en eso, como evangélicos cristianos, no permitimos más libros allá de los que ya se escogió en un primer canon bíblico. Por eso a esta Biblia, que es la misma Biblia católica, es la misma Biblia, usted puede, lo que leamos acá, lo puede leer en una Biblia católica. La diferencia es que nosotros hay 7, 9 libros que no fueron incluidos en esta Biblia, porque creemos que hay maldición para el que haga eso, porque estipulado está en el libro de Apocalipsis. Maldito todo aquel que agregue o quite las palabras de la profecía de este libro. Entonces, debemos nosotros aprender que no debemos guiarnos por los sueños, por las revelaciones de otros, no, sino que todo eso lo enmarcamos a lo que diga la Escritura. Es el estándar que nos da seguridad a nosotros, que no nos van a desviar, que no nos van a enseñar mentira. A la ley y al testimonio, a lo que está escrito. Gloria al Señor. Entonces ese es el objetivo principal, aprender Biblia, aprender Biblia.
Y otro objetivo que quiero que se desprenda de este mismo aquí es que, sobre todo para las personas nuevas y aún también para mucha persona antigua, que por pereza de leer la Biblia no le prestamos atención y aún desconocemos en dónde quedan los libros de la Biblia. Pero decimos que Crónicas y vamos al Nuevo Testamento. Decimos que Corintios y vamos al Antiguo Testamento, cuando es al contrario. Nos demoramos mucho buscando en la Biblia. Entonces el propósito es que nos aprendamos los libros de la Biblia, que son 66 los que manejamos en la Biblia evangélica o Biblia cristiana, y que nos aprendamos a defendernos rápidamente, a encontrar, porque este libro no se puede apartar de nuestra boca, dice la Escritura. Comerás este libro, en tu boca será dulce como la miel, pero te amargará el vientre. Eso es este libro. Gloria al Señor. Bien, entonces este libro de Mateo tiene como título Mateo, el Evangelio según San Mateo, porque Mateo, que era uno de los 12 apóstoles, él es el que escribe a lo largo de los años, hace su estudio y recopila una serie de anécdotas que sucedieron en su vida ministerial caminando juntamente con Jesús nuestro Señor, pero él no se queda ahí solamente en las vivencias personales con Jesús, sino que también retrocede en el tiempo y comienza hablando con la genealogía de Jesucristo. Lo que hoy vamos a ver, algunas cosas, será el capítulo 1 de los versículos 1 al 17. Yo mismo he aprendido cosas de ahí estudiando esto, y ese libro o este texto del versículo 1 al versículo 17 es de una riqueza tremenda. No lo había visto yo así, la verdad. Y yo me pongo a calcular y yo creo que con la gracia del Señor duraríamos meses predicando solamente sobre esos versículos. Yo creo que duraríamos con la gracia del Señor, como dice la Escritura, fuente insondable de conocimiento es la palabra de Dios. Duraríamos meses hablando solamente de estos versículos, de esos 16, 17 versículos. Aquí hay para sacar cualquier cantidad de temas biográficos, la vida de los reyes, la vida de personajes, de la vida de los patriarcas, temas, subtemas, muchas cosas podríamos sacar nosotros de este texto. Pero la idea no es quedarnos ahí, porque el propósito es darle una vista general a este evangelio. Sí vamos a ser puntuales en algunas cosas, pero el propósito también es no quedarnos ahí, sino ir avanzando poco a poco. Lo otro, pues sí, ya son mensajes que en ocasiones podrán ir saliendo, pero de momento vamos a hacer lo que dijimos. Es un repaso con la gracia de Cristo Jesús, mirando los puntos principales en cada capítulo o en cada porción que vayamos mirando con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bien. Este libro comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es genealogía? ¿Qué significa genealogía? Genealogía es el estudio o la ciencia que estudia los antepasados de una persona. Todos nosotros tenemos antepasados, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, retatarabuelos y no sé qué más, bisabuelos y retabiscabuelos y no sé qué más, todos nuestros antepasados, ¿sí? Y eso es lo que hace la ciencia de la genealogía, estudiar los antepasados de una persona específicamente. En este caso es específicamente de nuestro Señor Jesucristo, buscando los antepasados de Jesús, los antepasados terrenales, porque espiritualmente Jesús nuestro Señor no tiene antepasados. Él es eterno igualmente que el Padre. Entonces, esos antepasados de Jesús, dice aquí en el versículo 1, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto ya nos da a nosotros un indicio, y es que el propósito que tenía Mateo aquí desde un comienzo era hablarle a los judíos creyentes o a los judíos no creyentes, sino enfocado hacia el pueblo judío, para que ellos entendieran que Jesús tenía un linaje real y que verdaderamente él podía acceder al trono de Israel, porque él era descendiente directo del rey David 1000 años antes de él, y descendiente directo de Abraham 2000 años antes de él. Que el linaje de Cristo se remonta hasta los tiempos de Abraham. Mateo va hasta Abraham nomás,
Pero en el caso de Lucas, Lucas iba hasta Adán y Eva. Pero el enfoque de Lucas, que era griego, helenista, médico, el enfoque de él era más que todo en general, a la humanidad en general, para que aún los gentiles vieran vieran la genealogía de Cristo desde el comienzo de la creación de la humanidad. En el caso de Mateo se enfoca directamente al pueblo judío, es específicamente para ellos. Por eso Mateo no va hasta Adán, Mateo se queda en Abraham. ¿Y por qué toca en el caso de Abraham? Porque con Abraham comienza la promesa de Dios de formar una nación a partir de un hombre. No de Adán, sino a partir de Abraham. Primero es Adán, después Abraham. Entonces Mateo se queda en Abraham, ya no va hasta Adán. En Adán está la promesa de la creación, de poblar el mundo, pero en el caso de Abraham está la promesa de bendecir las naciones a partir de una nación que será creada, sacada de los lomos, o sea, de los genes de Abraham. Dios le hace esta promesa a Abraham de tener un hijo. Abraham tenía como 75 años cuando recibe la promesa, pasa más o menos 25, 24 años cuando Abraham vuelve a recibir la promesa. Abraham quizá ya estaba desilusionado de eso, dice la escritura que Abraham ya estaba viejo, ya no tenía el vigor de los hombres a esa edad para procrear hijos. Igualmente Sara, dice la escritura que ella ya le había pasado la costumbre de las mujeres, o sea el periodo, ya ella no menstruaba. Además de eso ya estaba viejita también y no estaba en capacidad de tener hijos, pero esto había un propósito, en esto había un propósito divino, y era que Dios permitía eso para que Abraham y Sara entendieran que no eran ellos los que daban lugar o vida a una nación, perdón, sino que era Dios mismo obrando por medio de ellos para crear una nación. Es el poder de Dios, la gracia de Dios y no el poder del hombre. Es Dios obrando en el hombre. Entonces, partimos de ahí el versículo 1 y el versículo 2 comienza diciendo que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. En el versículo 2, Abraham tiene un hijo llamado Isaac, pero Abraham tuvo otros hijos, pero el hijo de la promesa, el único que fue prometido por Dios a Abraham fue Isaac. Los otros nacieron ya en base a circunstancias ya humanas, comunes y corrientes. Pero en el caso de Abraham, el hijo de la promesa es Isaac. Cuando pasa el tiempo ya de Abraham, la época de Abraham, viene Isaac. Ahora Dios le hace la misma promesa de Abraham, se la hace a su hijo Isaac. Cuando pasa la época de Isaac, ahora viene Jacob, que tiene un hermano gemelo llamado Esaú o Edom, y ahora la promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a Isaac, hijo de Abraham, ahora se la da a Jacob, que es nieto de Abraham, hijo de Isaac. No se la dio a Esaú o Edom, no, dice la escritura de Romanos 9, que Dios amó a uno y al otro lo rechazó, punto. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. En su poder, soberanía, su libre elección determina quién sí y quién no, y punto. Entonces Dios mismo escoge a Jacob. Y en Jacob, ahora Jacob tiene 12 hijos varones, también tuvo, por lo menos habla la escritura de una hija llamada Dina. Estoy hablando allí del libro de Génesis, de los capítulos 12 en adelante, cuando comienza la historia de Abraham y sus hijos, su descendencia. Y ahora es Jacob quien tiene 12 hijos varones, y estos 12 hijos varones dan inicio a las 12 tribus que a la postre terminan siendo las 12 tribus que dan forma a la nación de Israel. Claro, está todo de la mano de Dios y queda conformada la nación de Israel. Entonces vemos nosotros que el Señor, que Mateo comienza diciéndole a la gente que Jesús viene de Abraham, directamente de Abraham, y que Jesús, por lo tanto, es representante directo del pueblo de Israel, porque viene también de los lomos de Abraham. En la escritura, cuando se habla de que proviene de los lomos de, significa que viene de los genes, viene de la herencia genética de esa persona, o que es hijo directo de esa persona. Gloria al Señor. Entonces, en el versículo 2 nombra a Judá, hijo de Jacob, pero Judá es uno de los 12. La pregunta es, ¿por qué no nombró a los otros 11? No nombró a Leví, a Isaacar,
Gad, Rubén, no los nombró a ellos, nombró nomás a Judá. ¿Por qué nombra nomás a Judá? Porque es de la tribu de Judá, directamente de donde viene David. Y David es antepasado, versículo 1, David es antepasado de Jesús mismo. Entonces, por eso reafirma y recordemos nosotros que la genealogía habla de los primeros padres de una persona, la ascendencia de una persona. Entonces no va a nombrar a los tíos, sobrinos, tíos, abuelos, no los va a nombrar, no, abuelos sí, pero no va a nombrar a los amigos, vecinos, no, va a nombrar a la persona que es ascendiente directo de aquel individuo del cual se está haciendo el estudio, en este caso de Jesús. Entonces, Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que dan origen a la tribu, a las 12 tribus que terminan formando la nación de Israel, pero dentro de ellos, para el estudio genealógico de Jesús, sobresale Judá porque es ascendiente directo de Jesús. Jesús desciende directamente de Judá. Gloria al Señor. Bien. Quiero que miremos aquí otros detalles también, aprendiendo, pues vaya tirando lápiz, tirando esfero ahí con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una serie de detalles que encontramos aquí a lo largo de estos versículos del 2 en adelante. Y es, después del versículo 3, pues sigue 3, 4 y 5. Y a partir del versículo 5, entonces cambia el panorama. ¿Por qué cambia el panorama? Porque del versículo 6 en adelante hasta el versículo 11 es lo que se conoce como el periodo de los reyes de Israel. Aquí no está nombrado el primer rey de Israel, nombra a David, que es el segundo, Salomón, que es el tercero. Pero el primer rey de Israel no es nombrado porque el primer rey de Israel fue ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Eso sí, acertó. Saúl fue el primer rey de Israel. Y el asunto es que Saúl no era de la tribu de Judá. Saúl era de la tribu creo que era de la tribu de Benjamín. Y Benjamín no es antepasado de Jesús, no es ascendente directo de Jesús. O sea, Jesús no desciende de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá. Entonces, por eso no es nombrado aquí el primer rey de Israel, que es Saúl, se nombra el segundo, que es David. ¿Por qué? Porque se está estudiando no a los reyes de Israel, sino se está estudiando es el antepasado de Jesús. Y en este caso cae en esta serie de reyes que son todos descendientes directos de la tribu de Judá. Por eso empieza con el segundo rey de Israel, que es David. Bien, estamos hablando más o menos del año 1000 antes de Cristo, 20 años más, 20 años menos. Pero estamos hablando así en cifras redondas, el año 1000 antes de Cristo, cuando David comienza a reinar. Entonces, del versículo 6 al versículo 11 está lo que se conoce como el periodo de los reyes de Judá o reino del sur. Ya les voy a decir por qué. Del versículo 6 al 11 está el periodo de los reyes y esa historia la encontramos en parte en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas y primera y segunda de Reyes. Encontramos la enseñanza sobre los versículos 6 al número 11. Transcurren más o menos 414 años, hablando del año 1000 antes de Cristo hasta el 586 antes de Cristo. Recordemos nosotros que antes de Cristo, perdón un momento. Recordemos nosotros que antes de Cristo los años vienen en orden descendente. Entonces, del 1000 al 586. En el 586 aparecen, ahí en el versículo 11, aparecen los últimos reyes de Babilonia, que son los de la familia de Josías, ya que es descendiente también directo de David. Entonces, desaparece ya lo que es la monarquía en Israel. El periodo de los reyes desaparece, ya no hay más reyes en Israel,
Ahora los que comienzan a gobernar 500 algo de años más tarde son uno que otro gobernador, y después a la postre los que comienzan a gobernar son los fariseos, los saduceos, en el Sanedrín, una casta político-religiosa que dirigía a Israel, porque ya reyes, monarcas ya no hay más, aspirantes al trono ya no hay más. Y recae la promesa sobre que ese reinado en Israel volverá, pero en aquel Mesías, el ungido, el enviado de Dios, su mismo Hijo Jesucristo. En el versículo, entonces repetimos, del versículo 6 al 11, transcurren más o menos 414 años, porque vamos del 1000 antes de Cristo al 586 antes de Cristo, que es cuando Nabucodonosor, emperador del reino babilónico, o rey del imperio babilónico, hace el sitio a Jerusalén, la invade, la destruye y lleva a todo el pueblo de Israel en la segunda diáspora o el exilio judío. Ya vamos a hablar algunas cosas sobre eso. Del versículo 6 al 11 es eso. Ahora, otra característica. En el versículo 7 aparece, en el versículo 6 está David y Salomón. De Salomón dice el versículo 7 que engendró a un hombre llamado Roboán, su hijo Roboán. Y Roboán, a la muerte de Salomón, Roboán, hijo de Salomón, nieto de David, comienza a ser rey de Israel. En época de Roboán, y es algo que nosotros debemos tener muy presente en el estudio de la Biblia, porque es que ocurre una guerra civil, la nación se divide en dos y ahora Israel queda dividida en Israel o Reino del Norte, con capital Samaria, y queda Judá o Reino del Sur, con capital Jerusalén. Hay una gran diferencia entre Israel y Judá, pero es la misma nación de Israel. Durante el gobierno de Saúl, primer rey, Israel estaba unificada. Durante el reinado de David, Israel seguía unificada. Durante el reinado del tercer rey, que fue Salomón, Israel seguía unificada. Pero es con Roboán, el hijo de Salomón, el cuarto rey, en el cual ocurre la guerra civil y ahora Israel se divide en dos naciones, Israel del norte y Judá, o el reino del sur. Israel del norte o reino del norte, y Judá, Israel, y Judá, reino del sur. ¿Por qué ya no se llama Israel del sur? Se llama Judá, porque en el momento de la división política de esa guerra civil que hubo entre los mismos israelitas, 10 tribus se fueron a Israel del norte. No quisieron seguir siendo gobernadas bajo Roboán o por Roboán, sino que se separan esas 10 tribus y toman como capital Samaria. Cuando ahora Judá o Reino del Sur queda conformada por dos tribus nomás, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y entonces ese reino, en base a la tribu de Judá, recibe el nombre de el reino de Judá o Reino del Sur, con capital Jerusalén. Espero me haya hecho entender. Me gusta a mí este tipo de enseñanza cuando está la gente, porque se valen las preguntas. Entonces, la pregunta ayuda a esclarecer alguna duda. Bien, entonces, del versículo 7 al versículo 9 existe Israel del norte, con capital Samaria. O sea, estamos hablando más o menos del año 920, alrededor del 920. En el 1000 es David, reina hasta el 960, 40 años. Salomón gobierna 40 años hasta el 920, y en el 920 comienza a reinar Roboán cuando ocurre la guerra civil. Entonces, Roboán en el 920 permite que la nación se divida, y hasta el versículo 9, con el rey Ezequías en Judá, que Ezequías era rey de Judá del sur, el reino del norte desaparece. Es invadida la capital, Samaria, por, se me escapa en este momento el nombre del rey asirio, creo que era Aminadab, el rey de, bueno, en fin,
del rey de Asiria, llega a Samaria, la invade, la destruye, la arrasa, y lo que hace es expulsar a los judíos de su tierra. Es lo que se conoce como la primera diáspora o el primer exilio o el éxodo judío. Son tres palabras que significan lo mismo. Fueron expulsados, fueron echados de su tierra los judíos, porque esa tierra pertenecía a ellos. Fueron expulsados de su tierra, de la parte norte de Israel hoy día. Fueron expulsados de su tierra y ellos fueron enviados a naciones, al norte de África o a regiones, porque no había naciones todavía, muchos por allá, a regiones de Europa, a regiones de lo que hoy es Rusia y a otras naciones más hacia el oriente. Entonces, a partir de ese momento, muchos de esos judíos fueron y formaron naciones en esos otros puntos de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Trae gente, lo que se conoce como gentiles o paganos en el contexto bíblico, gentes de otras naciones, y pobló Samaria con varios judíos, familias judías que el rey permitió que se quedaran allí. El problema es que comenzaron a mezclarse judíos, les era prohibido por ley mosaica, comenzaron a mezclarse las familias judías con las familias paganas, con las familias de otras naciones. Esa es la respuesta para Juan capítulo 4. Allí en el capítulo 4 de Juan, cuando la mujer samaritana habla con Jesús, la mujer samaritana se sorprende que Jesús le hable y por eso le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? ¿Cómo te atreves a hablarme? Si judíos y samaritanos somos enemigos, no nos podemos hablar. Por esa razón, porque los judíos consideraban que los samaritanos no eran judíos, sino que se habían contaminado con familias paganas, por lo tanto no merecían ser llamados judíos o israelitas, porque no, automáticamente decían ellos que habían perdido la pureza de su raza, la pureza de su sangre, por eso no podían ser llamados judíos. Desde ahí comienza la enemistad entre los judíos y los samaritanos. Cuando el Señor Jesús le está hablando a la samaritana, los mismos apóstoles llegan y al acercarse y ver que Jesús nuestro Señor está hablando con una samaritana, se sorprendieron. ¿Cómo así el rey, el Hijo de Dios hablando con una mujer impura? ¿El Hijo de Dios hablando con una pecadora? ¿El Hijo de Dios hablando con una? No, es posible. Por eso la sorpresa de ellos. Ahora, cuando el Señor habla de la parábola del buen samaritano, se la enseñó a quienes, a los judíos. Eso fue una cachetada para los judíos, eso fue un puñetazo para los judíos. ¿Por qué? Porque él le dice que había un hombre herido en la mitad del camino y pasó un sacerdote y no hizo nada, cuando se supone que era la clase que estaba para ayudar a los necesitados. Pasó otro y tampoco hizo nada, un publicano, un saduceo, no hicieron nada. Y en última le dice: hasta que pasó un samaritano. Eso para ellos fue una pedrada. ¿Por qué? Porque Jesús nuestro Señor con esa enseñanza les estaba diciendo que los samaritanos eran más nobles, aún siendo de origen pagano, de origen gentil, eran más nobles y eran más buenas personas que los mismos judíos. Por lo menos el samaritano había tenido misericordia, mientras que aquellos, los del pueblo de Dios, no habían tenido misericordia de aquel que había estado en necesidad. Por eso esa enseñanza fue dura para ellos, porque eso era enrostrarles a ellos algo que impensable. ¿Cómo así que un samaritano es mejor persona que yo? No. Muchas veces nos pasa a nosotros eso, ese problema del samaritano, ¿cierto? ¿Cómo hace mejor persona ese individuo que yo? Si ese era un drogadicto, ese era un ladrón, ¿y cómo hace mejor persona que yo? Si yo... Ay, Dios mío. En el versículo 9, entonces ahora se acaba el reino del norte. Y a partir del versículo 10 comienza la historia con Judá o reino del sur. Transcurren más o menos 200 años desde la guerra civil con Roboam hasta la desaparición del reino del norte en tiempos de Ezequías, rey del sur. Transcurre más o menos 200 años. Estamos hablando más o menos del año 720, con la caída de Samaria, cuando viene la primera diáspora o exilio judío, cuando los judíos son expulsados de su tierra.
Gloria al Señor Dios Todopoderoso, tierra que le pertenecía a ellos por promesa de Dios y porque Abraham compró también parte de esa tierra allí a otra persona para enterrar a su esposa. Él compró un gran terreno para hacerle una tumba a su esposa, a Sara. Y entonces esa tierra le pertenecía a ellos por promesa de Dios y porque su padre o patriarca, Abraham, la había comprado. Esa tierra al día de hoy ellos se basan en eso para no entregarle esa tierra a nadie. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jerusalén y que toda esa tierra ha sido entregada por promesa de Dios y segundo, porque ellos tienen las escrituras de compra de Abraham, digámoslo así para entenderlo nosotros. Estamos hablando de hace 2000 años antes de Cristo. ¿Cuándo aparecen los palestinos? Esas son cuestiones ya históricas que eso es muy importante y muy bonito saberlas. Gloria al Señor. Bien, en el versículo 10 entonces ahora nos enfocamos a partir del versículo 10 hacia abajo. Comenzamos entonces a mirar lo que son ya el tiempo de los reyes, pero en Judá, reino del sur, porque ya el reino del norte ha desaparecido. Entonces estamos ahora en Judá, reino del sur, con capital Jerusalén. Todos estos reyes que nombra aquí, del versículo 6 en adelante, de David en adelante, reinaron en Jerusalén porque ellos eran reyes en Judá o reino del sur. David todavía el Israel no había sido dividido. Salomón tampoco, gobernaban en todo Israel. Pero a partir de Roboam hacia abajo, hasta Ezequías, hasta Ezequías no, hasta el versículo, permítame miro, hasta el versículo 12, todos estos reyes gobernaron en Jerusalén. Bien, otro detallito, versículo 10, solo queda el reino del sur. Versículo 11. En el versículo 11 entonces dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Viene la segunda diáspora o exilio del pueblo judío, ahora del reino del sur. Ocurre más o menos entre el 606 a.C. y el 586 a.C., más o menos en un periodo de 20 años. Nabucodonosor estuvo sitiando a Jerusalén, la estuvo sitiando porque Jerusalén no le quiso pagar impuestos, entonces la estuvo sitiándola ahí, hasta que en el 586 definitivamente las tropas babilónicas entran a Jerusalén, destruyen la capital, se llevan preso al rey que estaba en ese momento reinando ahí y se acaba la monarquía, el gobierno de los reyes en el reino de Judá y se acaba el periodo de los reyes. Eso ocurre en el versículo 11, en la segunda diáspora. ¿Qué ocurre con esta diáspora? Exilio o la expulsión de los judíos ahora de su tierra, la parte sur de Israel. Mucha gente muere. Allí encontramos ahora el libro de Jeremías, las profecías de Jeremías, el libro de Jeremías, y encontramos también el libro de las lamentaciones de Jeremías. El libro de las lamentaciones de Jeremías describe todo lo que ocurrió dentro de las murallas de Jerusalén cuando Nabucodonosor entró con su ejército y arrasó al pueblo judío. Por eso él dice, fue más... para nuestro contexto tuvo más suerte, fue más dichoso, fue más gozoso el que murió a la espada que aquellos que tuvieron que morir de hambre. Hay algo tremendo que se cumple en Israel. Una promesa que el Señor le hace a Israel de que si lo dejan a él, entonces llegará el día en el cual por el asedio de los ejércitos enemigos, las mujeres matarían a sus hijos, los cocinarían y entre las mismas familias se lo comerían. Tremendo. Jeremías con sus ojos tiene que ver eso. Como en el asedio que el enemigo hizo sobre su pueblo, las mujeres tenían que matar a sus hijos, a los más pequeños, y los preparaban, se los comían en medio del hambre. Por eso él dice, más afortunados fueron los muertos a espada que los que murieron de hambre. Es algo terrible, es algo tenaz. El que de pronto haya aguantado hambre va a tener idea de lo que estamos hablando. Pero era tanta el hambre, tanta la desesperación,
que llegaron a ese punto de cocinar a sus propios hijos. Pero una promesa que Dios le dijo a ellos: si ustedes me dejan a mí, si ustedes me abandonan, entonces yo permitiré que eso ocurra en sus hogares. Tremendo. Apartarse de Dios, dejar de lado a Dios, no. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tomamos una decisión. ¿Cuál queremos? Y eso es lo que narra el libro de Lamentaciones de Jeremías, allí en el Antiguo Testamento. Entonces ocurre la segunda diáspora. Más judíos son expulsados a otras partes de la tierra. Entonces más judíos se van ya mucho más allá y llegan donde sus familias de 200, 300 años atrás, porque una característica que tiene el pueblo judío es que lleva toda su genealogía familiar. Ellos saben de qué familia proceden, ellos saben quiénes fueron sus antepasados, ellos guardan todo eso. Al día de hoy, ellos ya tienen localizados a los sacerdotes y también a los de la familia de Aarón para ser sumos sacerdotes de la tribu de Leví. Una tribu de Leví que desapareció, ojo, desde el 720 antes de Cristo. Pero ellos tienen toda esa genealogía y por eso ellos, en el propósito de fundar el tercer templo, de levantar el tercer templo, ya tienen preparados hasta los sacerdotes. Sino que nosotros sabemos que preparar o levantar, mejor edificar el tercer templo, eso es exponerse a una tercera guerra mundial, porque el templo ellos no lo van a edificar en cualquier sitio. El propósito de ellos de edificar el tercer templo es construirlo en el mismo sitio donde Salomón edificó, más o menos para el 960, el templo de Dios. 960 antes de Cristo. Porque esa tierra, imagínense, el templo de Salomón fue edificado allí en este monte que pertenecía a Abraham. Y estamos hablando del 2000 antes de Cristo. Salomón lo edifica para el 960 más o menos antes de Cristo. Desde esa época, esa tierra le pertenece a ellos. Ya tenían el templo allí. Cuando los expulsan ya, la tercera diáspora, que es para el año 70 después de Cristo, cuando expulsan a los judíos de allí en la tierra judía, entonces ahora cuando vienen comienzan a llegar otros pueblos y comienzan a apoderarse de esa tierra, pero esa tierra siempre fue de Israel, por promesa de Dios. Por eso ellos hoy día están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias y si tienen que ir a una tercera guerra mundial, ellos están en el propósito de hacerlo. Pero ellos dicen que a Jerusalén no se la quita, ninguno se la quita a ellos, nadie les quita Jerusalén a ellos, no la van a dividir tampoco. ¿Por qué? Porque es la tierra de ellos y el monte donde hoy está la mezquita de los musulmanes, ese sitio es el lugar donde estaba levantado el templo de Salomón. Y el propósito es que ellos allí mismo levantarán el templo de Salomón, así les toque tumbar esa mezquita. Eso estamos hablando ya de una guerra mundial. Pero vemos cómo se asocia la palabra con esto que está aconteciendo hoy día, ¿no? Gloria al Señor. Bien, entonces, vamos en el versículo 11, la segunda diáspora, exilio judío, segundo exilio judío. Son expulsados de su tierra, van a repoblar otras partes del mundo y ahí es destruido el templo de Salomón. Templo de Salomón edificado en el gobierno de Salomón, más o menos para el 960, ahora antes de Cristo, en el 586 antes de Cristo es destruido. Se acaba el primer templo. Más o menos unos 80, 100 años después, se termina la reconstrucción del templo de Salomón, del segundo templo de Salomón, por manos de Nehemías. Zorobabel también aparece aquí como antepasado de Jesús. Perdón. Por Nehemías, pero Nehemías no es nombrado de Jesús. Entonces, Nehemías, Zorobabel es como por lo que nosotros hablamos hoy el maestro o el ruso, el que trabaja en la rusa, el que trabaja edificando, el del palustre, el de la pala. Eso es Zorobabel, el de la plomada, el que edifica los muros. Y es antepasado de Jesús. Ahora, estamos hablando del 586, edificado el segundo templo, pero este segundo templo vuelve a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Por eso, hoy día, de acuerdo a la profecía
de los capítulos 40 en adelante de Ezequiel, se está esperando la tercera, la reedificación del tercer templo, pero es algo terrenal. Sin embargo, la Ezequías también hace alusión a un templo espiritual, a un templo celestial. Bien, no es el tema. Nos devolvemos para no apartarnos tanto. Ahora, del versículo 13, desde Zorobabel, al versículo 16, cuando habla de Jacob, engendró a José, marido de María. Jacob, aquí no es Jacob el hijo de Abraham, no, sino es otro Jacob. Porque del primer Jacob que nombra aquí el versículo 2, a este Jacob del versículo 16, han transcurrido más o menos por ahí alrededor de 1850, 1900 años. Entonces no es el mismo Jacob. Porque Jacob es de los tiempos de Abraham, más o menos 2000 años antes de Cristo, y aquí en el versículo 16 ya se está hablando en el tiempo de Cristo. Ahí está la diferencia. Yo espero con la gracia de Dios que me esté haciendo entender. Yo espero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo que hayamos cogido el hilo. ¿Bien? Bien. En el versículo, del versículo 13 al 16, hay algo más, hay casi 500 años. De Zorobabel hasta José y María, la señora madre de nuestro Señor Jesucristo. Hay más de 400 años. Es lo que se conoce como el periodo oscuro o el periodo intertestamentario, el que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Más exactamente queda dividido alrededor del año 400 algo con el último profeta, Miqueas. Perdón, Miqueas no, sino Malaquías. Entonces me devuelvo 2 hojas. Malaquías es el último profeta y es el último libro del Antiguo Testamento. Allí se cierra el Antiguo Testamento. Por eso ahí no se puede meter ningún otro libro. Ni Macabeos, ni Tobit, no se puede meter otro libro, no se puede meter. ¿Por qué? Porque ese es el último profeta que existió en el Antiguo Testamento, Malaquías. Y a partir de Malaquías, entonces vienen 400 años de silencio pleno, más de 400 años de silencio total en el cual Dios no habló, el ángel de Jehová no se volvió a revelar ante nadie, más ángeles no se volvieron a presentar, no hubo guianza, no hubo dirección, nada. Hasta el momento en el cual el ángel Gabriel se aparece a María y le da la promesa del nacimiento de Jesús. Eso es lo que se conoce como periodo intertestamentario o el periodo de oscuridad, en el cual no hubo palabra, no hubo revelación, no hubo nada. Por eso no se puede meter ningún otro libro a la Biblia. Después, o sea, entre Malaquías y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. No se puede adicionar más libros, no se puede meter más, porque la Escritura dice que hay maldición sobre aquel que agregue o quite palabras a este libro, a la Biblia. Por eso nosotros no permitimos en nuestra fe, no permitimos más libros de los que ya fueron estipulados en el canon bíblico. Es nuestra fe y la Escritura dice que hay maldición para el que lo haga. Estos libros que se conocen como deuterocanónicos o apócrifos, 7, 9 libros que fueron agregados, pero esos fueron agregados ahora para el 1800 algo, estamos hablando de hace 200 años, 200, 100 algo de años. Estos libros, aunque son antiguos, tienen errores doctrinales, libros que no dan la gloria a Dios. Entonces estos libros, por esas cuestiones, no forman parte del canon bíblico, porque todo libro que forme parte del canon bíblico debe presentar unas características puntuales, específicas. Si no las cumple, no es permitido en el canon bíblico. Además, porque el canon bíblico se cerró con el libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, punto. Nadie puede agregar más libros. Ni sacarlos, ni meterlos. Eso es lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Bien. En el versículo 13
retomamos, me desvío un poquito, me sale un poquitico aquí. Está la reconstrucción, habíamos hablado del templo, lo que se conoce como la construcción del segundo templo, que es el mismo templo de Salomón, sino que es reconstruido. Y en el versículo 16 se parte la historia de la humanidad, se divide la historia de la humanidad en dos. ¿Por qué? Porque en el versículo 16, entonces ahora ya viene el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y a partir de ese momento, entonces ahora se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Hasta antes del versículo 16 estábamos hablando de Antiguo Testamento, pero a partir del versículo 16, entonces ahora hablamos del Nuevo Testamento. Antes de Cristo, después de Cristo. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces yo espero con la gracia de Cristo Jesús que en esta análisis que hemos hecho varios versículos, pues yo me haya hecho entender y usted haya tenido con la gracia del Espíritu Santo la agilidad para poder escribir lo que hablamos. Bien. Vuelvo a decir, permítame repetirlo con la gracia del Señor. La riqueza que tiene esto que hemos hablado, estos 17, 16 versículos que hasta el momento hemos hablado, tiene una riqueza para hablar de cada uno de estos personajes. Por ejemplo, si hablamos de Ezequías, el rey Ezequías, considerado, si no el mejor, de los mejores reyes que tuvo Israel, por unas características específicas hacia Dios. Pero también hay otros que fueron definitivamente, o sea, peores. Tanto así que hay uno que es hijo de Ezequías llamado Manasés. Tiene el honroso título de haber sido el rey que bañó a Jerusalén en sangre. Aquí hay reyes que fueron alineados con Dios, fueron apegados a Dios, pero hay otros que fueron idólatras, adoraron imágenes, adoraron ídolos, llevaron a Israel a la adoración pagana. Se metieron también con las naciones vecinas a adorar a sus dioses y todo ese tipo de cosas, a los dioses paganos. Entonces, aquí podemos hablar mucho de cada uno de ellos. Podemos hablar de los patriarcas de Israel, en el versículo 2 aparecen allí. Abraham, Isaac y Jacob son considerados los patriarcas de Israel. ¿Por qué son considerados los patriarcas de Israel? Porque es a partir de ellos que se forma la nación de Israel. Por eso son llamados los patriarcas. Y cada uno de ellos tiene una historia riquísima. En historias buenas, positivas, historias negativas. Comportamientos buenos, acciones malas en su vida. Lo maravilloso de la Biblia es que no le esconde la verdad a nadie. Si se portó bien, la Biblia habla de lo bueno de esa persona. Pero si hizo cosas malas, la Biblia también habla de las cosas malas que cometió esa persona. A diferencia de los libros épicos, de epopeyas, que narran historias de superhéroes que nunca cometieron errores y que fueron 100% perfectos, la Biblia habla de seres que fueron nobles, fueron buenos, pero que también tuvieron manchas en sus vidas. Por ejemplo, David. David fue un buen rey, excelente rey en Israel, fue una persona muy noble delante de Dios, pero hizo unas embarradas tenaces y la Biblia no se las esconde. Le hace relucir lo bueno, pero también le hace alumbrar lo pésimo, lo malo que hizo. Eso es lo maravilloso y sublime de la palabra de Dios, que realza lo bueno en nosotros, pero también nos hace ver lo malo. Entonces, delante de Dios no hay héroes, delante de Dios hay seres de carne y hueso, común y silvestre. Y en eso, entonces, ahora sí, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar de una característica específica que aparece aquí en este texto que hemos hablado. Y es que en los antepasados de Jesús, nuestro Señor, son nombradas 4 mujeres. 4 mujeres. Y empiezan a ser nombradas a partir del versículo 3. La primera mujer nombrada aquí en el versículo 3 es Tamar. Tamar era una mujer de un pueblo diferente a la familia de las tribus. En ese entonces era permitido y se buscaba, para conservar la pureza de la raza, casarse entre familia, personas de las mismas tribus. Entonces es Judá, versículo 3, Judá,
quien tiene 3 hijos. El mayor se casa con esa mujer llamada Tamar, pero muere, no dejó descendencia, entonces ahora el segundo se casa con ella para tener descendencia, pero en el momento del acto sexual este hombre hacía otra cosa. No voy a entrar en detalles, léalo, allí en Génesis capítulo 38, allí usted se dará cuenta lo que Onán hacía, de ahí viene una palabra llamada onamismo, que significa, tiene que ver con masturbación. Este hombre en el momento de la eyaculación, de la relación sexual, hacía otra cosa en el momento de estar con su esposa, la ex esposa de su difunto hermano. Dios no le gusta lo que él hace, entonces decide que debe morir, muere este hombre y queda el tercer hijo. Pero el tercer hijo es menor, entonces Judá le dice a Tamar, a su nuera, le dice, vete cuando mi hijo menor crezca, entonces que se case contigo y dé prole para sus hermanos ya muertos. Y era una tradición entre ellos. Pasan los años, Judá como que se le olvida esa promesa a su nuera Tamar, y Tamar se entera un día que su suegro Judá va a ir a cierta región, y entonces Tamar se disfraza como prostituta. Judá está viudo. Judá entonces tenía deseo sexual, va, contrata a una prostituta que era su nuera Tamar sin saberlo, está con ella, pero no tiene con qué pagarle, entonces le dice que le va a enviar una oveja, un cabrito, que le va a enviar, que cuando él llega a su tierra, allá donde está, entonces le envía con un amigo, le envía a pagar con ese cabrito. Entonces la mujer le dice, dame unas prendas tuyas de vestir para yo asegurarme que no va a ser gratis, así en pocas palabras. Entonces conviene en eso. Judá le da unas prendas de vestir suyas a esta mujer, y esta mujer quedó embarazada. Van y le dicen a Judá, oye Judá, tu suegra, tu nuera Tamar está embarazada. Entonces él dice, sáquenla y mátenla a pedradas. Es que es una cosa seria, hermano. Entonces va, porque consideró que había deshonrado a sus hijos, ya eran muertos. Bueno, eso es un intríngulis ahí. Judá entonces, antes de que la vayan a matar a pedradas, le dice a estos hombres, averigüen de quién son estas prendas. Él me las dio en el momento de tener relación sexual con él. Entonces van y le dicen a Judá, estas prendas ya no las entregó, y Judá se da cuenta que son las prendas de él. Entonces él entiende que la prostituta con la cual él estuvo era su nuera Tamar, buscando descendencia, buscando prole y vengándose de él, porque él no le había dado su tercer hijo para casarse con ella. Entonces, ella tiene 2 hijos. Ahora, ¿a qué voy yo? Es que esos 2 hijos, uno de esos 2 hijos, que es Fares y Sara, aquí Sara no es una mujer, Sara es otro varón. Fares y Sara. Fares es antepasado de Jesús. Ahora, viene de una relación sexual pecaminosa para nosotros ya en nuestro contexto actual. Para ellos también era algo impensable en su época. Pero entonces lo que yo quiero ver o hacer ver con la gracia de Cristo Jesús es que Dios usa lo impensable. Dios usa al que quiera usar. Y Dios permite cosas, y vamos a ver específicamente por qué creo yo con la gracia del Señor permite el Señor que esto sucediera así. Porque había un propósito divino. El segundo caso lo vemos en el versículo 5, parte A. Dice que Salmón engendró de Rahab. Y esto ya nos lleva a el capítulo 30, al libro de Josué, capítulos 2 y 6, en la toma de Jericó. Rahab era una prostituta. Era la ramera del pueblo, del reino. Muy famosa, muy conocida. Tenía su fama y era prostituta. Y un hombre del pueblo de Dios termina casándose con una mujer ramera, prostituta, y que además de eso no era del pueblo de Dios, no era de Israel, era de una nación pagana. Y Dios permitió que de esta mujer naciera un hombre que después procreó un hijo que es ascendiente directo de Jesús. Pero era una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, era una mujer de un país pagano, de un país gentil, como lo somos nosotros. El otro caso lo vemos también en el versículo 5b, allí aparece la otra mujer como antepasado de Jesús, llamada Ruth, moabita, un pueblo que siempre fue enemigo de Israel, un pueblo
que siempre buscó el mal de Israel. Sin embargo, y está en el libro de Ruth, después de Josué, Jueces, Ruth, después durante el periodo de los jueces también se ha metido ese libro de Ruth allí, y narra la historia de Noemí y sus dos hijos y su marido. Muere su marido, bueno, primero se van, hay hambre en la tierra de Israel, y ellos se van, su marido o el hombre se lleva a su esposa y sus dos hijos a tierra de Moab, pero este hombre muere. Los dos hijos de esa mujer tienen esposas, pero también mueren, y a la postre no queda sino Noemí, la suegra, y las dos nueras, pero una nuera se devuelve y la otra nuera llamada Ruth se va con Noemí. Ellos regresan, Noemí regresa a su tierra porque ha escuchado que Dios ha visitado a su pueblo y ya ha vuelto a traer pan y comida, alimento. Las tierras han vuelto a ser fructíferas, entonces regresa a su tierra después de 10 años. Y es allí donde comienza la historia de Ruth, ahora como perteneciente al pueblo de Dios, sin ser del pueblo de Dios. Pero también era una mujer pagana, era una mujer gentil, de nación gentil. El otro caso lo vemos también en el versículo 6. El versículo 6 dice la escritura que Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Allí este versículo nos habla del adulterio de David. Recordemos lo que le decía de que David tiene una persona noble, muy apegada a Dios, pero una persona que también cometió unas embarradas tremendas. Este hombre, el pueblo está en guerra, el ejército va a la guerra, pero él se queda en la casa descansando, relajado, tranquilo, y un día se asoma a la terraza de su casa, de su palacio, y comienza a mirar hacia las casas vecinas, y de pronto allá sobre el terrado, sobre una azotea, ve a una mujer desnuda bañándose, y entonces él le gusta a esa mujer, la manda a traer y la toma para sí, y ella quedó embarazada. A raíz de ese embarazo, entonces él hace morir a su marido, Uría, lo hace matar. Arma una trampa, ya lo hace matar allá en la guerra, y él a la postre termina quedándose con Betsabé. Se casa con ella y nace el primer hijo de David y Betsabé, pero este niño muere. Y después de morir este niño, entonces es cuando nace Salomón, el segundo rey de Israel. Bien, ¿por qué hago énfasis yo en esto? Para que nos demos cuenta que Dios usa al que Él quiere usar. Como está escrito, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios usa al que Él quiere usar. Y como está escrito, al que Él envía, antes lo prepara. Dios, Él no hace acepción de personas, y absolutamente cualquiera de nosotros es útil en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es Dios, el poder, la fuerza, la sabiduría de Dios obrando a través nuestro. Entonces, Dios usa a quien quiera usar. Usó mujeres de origen pagano, de una moral muy dudosa, mujeres gentiles, y por medio de eso nosotros podemos aprender que desde ese entonces Dios, a pesar de no haberse revelado a los pueblos gentiles, sino únicamente a Israel, ya también le estaba dando cabida a nosotros los gentiles, porque Dios no era para nosotros. En el plan, en el propósito divino, Dios también estaba pensando en nosotros, o ya había pensado en nosotros, y estaba mirando la forma de inmiscuirnos, de meternos a nosotros también en la ascendencia directa de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, gloria al Dios Todopoderoso, gloria al Padre, porque su Hijo Jesucristo también tiene sangre, por el lado de nosotros los paganos, por el lado de nosotros los gentiles. Eso es maravilloso. Eso es sublime, eso es glorioso. Que nuestros antepasados paganos, que nuestros antepasados gentiles, alejados de Dios, como dice Romanos 9, alejados de Dios, de sus pactos, alejados de sus promesas, en su infinita gracia y misericordia, Él se haya acordado de nosotros, los que un día anduvimos sin Dios. Eso es maravilloso. Que usó mujeres de antepasados nuestros, porque ¿quién es gentil? ¿Quién es pagano? Todo pueblo
diferente a la nacionalidad judía o israelita, que es lo mismo. Estas mujeres no pertenecían, salvo por ahí de pronto Betsabé, que no habla el origen de su nacionalidad, pero las otras mujeres pertenecían a naciones paganas, a pueblos despreciados por Dios, de una moral dudosa, reprochable, pero aún así Dios las usó a ellas. Dios usa a cualquiera que Él quiera usar. Dios no le cierra la puerta a nadie. Como dice 1 Corintios, por el capítulo 2. Leámoslo con la gracia de Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. En el libro de Jueces, para liberar a su pueblo, Dios levantó a un hombre llamado Jefté, hijo de una ramera, ladrón, asaltante de caminos. Mas sin embargo Dios lo escogió a él para que trajera libertad a su pueblo. El Simón Bolívar de la época, llamémoslo así para entenderlo. Dios usa a cualquiera. Es que era un marihuanero, es que era un drogadicto, es que era un ladrón, es que ese era un abusivo, es que ese era un borracho, es que ese era esto, ese era aquello. A Dios le importó nuestro pasado por nuestro pecado y nos perdonó. Pero después de eso, el Señor dice, me olvidaré, borraré tus rebeliones, no me acordaré más de tus pecados. Dios no recuerda, no trae a memoria nuestras faltas pasadas. Si tenemos las manos manchadas de sangre, si hicimos, deshicimos, Dios no nos toma en cuenta eso por su perdón, por su misericordia, por su amor. Porque Dios de ahí en adelante lo que mira es la disposición de nuestro corazón para servirle a Él. Dios usa en su palabra a mujeres prostitutas. Usó a un exguerrillero de la época, a un celote, Simón el Celote, lo usó como apóstol, anduvo con los otros 11 apóstoles, a Simón el Celote, que era el grupo guerrillero de la época. Dios usa al que quiera usar. ¿Qué se necesita? Disponer el corazón para ser usado por el Señor. No se necesita más. Creer. En esta historia del celote, recuerdo que en una ocasión, me acuerdo tanto que en un Transmilenio, comenzamos con una persona a hablar de Cristo. Íbamos sentados y comenzamos a hablar de nuestro Señor, y entonces él me comentaba, él era cristiano, me comentó una historia, me dijo, yo entregué mi vida a Jesucristo de una forma bien rara, de una forma bien complicada. Dijo, creo que era ingeniero de petróleos, algo así. Él era ingeniero químico. Entonces él me dijo, yo con otros 2 compañeros y creo que eran 3 estadounidenses, digo, fuimos secuestrados por los lados creo que fue de Arauca, fuimos secuestrados por la guerrilla. Por nosotros comenzaron a pedir rescate, pero entonces no pagaban el rescate y a nosotros nos tuvieron un poco de tiempo amarrados a los árboles. En una de esas situaciones
Él me dijo, estando yo amarrado a un árbol, estaba encadenado, y entonces él me dijo, pues en medio de su angustia, pensando en su hogar, su vida, todo, pues que él se puso a llorar. Y que estando él en esa situación decaído, sin ánimo, sin deseo de seguir, de vivir, se le acercó una guerrillera y le habló de Cristo. Esa guerrillera comenzó a hablarle de Cristo, a darle palabras de ánimo. Y entonces él allí, junto con esta guerrillera, él me dice que él oró, recibió a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Y bueno, listo, ya cobró como ánimo y bueno, listo. Ya al otro día, la guerrilla volvió de un enfrentamiento con el ejército y traían al hombro a esta mujer. Había muerto en el enfrentamiento. ¿Por qué traigo colación este ejemplo? Para reforzar lo que estoy hablando, y es que Dios usa al más impensable, en el momento más extraño, de la forma más rara. Dios usa al que tenga que usar. Usó a Jefté, que era hijo de una prostituta, nacido de un adulterio. Él era ladrón, era asaltante de caminos. Dios lo usó. Dios usó un hombre llamado Gedeón, junto con 300 valientes más, para destruir un ejército de más de 100.000 hombres. 300 hombres, y les dio de armas, llevaban un cántaro y una tea, una antorcha encendida y una trompeta. Eso era lo que llevaba cada uno de armas. No les permitió llevar más armas y no les permitió llevar más gente, únicamente 300 hombres y Gedeón que los mandaba. Él es Dios. Y Él usa al que quiera usar y al que tenga que usar. Es que yo soy muy niño. El Señor le dijo a Jeremías, cuando Jeremías le dijo esto al Señor, ¿y es que acaso tú crees que yo no lo sé? Si yo te formé en el vientre de tu madre, si antes que tú fueras formado yo ya te había visto. Le dijo Moisés al Señor, Señor, es que yo no sé hablar bien. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Es que acaso yo no lo sé? ¿Si acaso yo no sé que tú tienes problemas al hablar? Yo te diré a ti lo que tú has de hablar, y tú hablarás a Aarón tu hermano, y Aarón será como tu boca. Ya, solucionado el problema. ¿Por qué el Señor, en cambio de ponerse, entre comillas, la molestia de llevar también a Aarón para que hablara por Moisés lo que él le hablaba a Moisés, para que Moisés por boca de Aarón se lo dijera a Faraón? ¿Por qué no le quitó el problema que tenía en el habla a Moisés? Era más sencillo, ¿no? Él es Dios. Y Él usa a quien quiera usar, cuando quiera hacerlo y como quiera hacerlo. Él es Dios. Dios usa al que quiera usar. ¿Qué necesitamos? Disponer el corazón. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Vemos nosotros que en este tema que hemos empezado con la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, no nos quedamos solamente en Mateo, porque Mateo toca un tema que tiene que ver con la historia de Israel desde Adán mismo, pero él empieza desde Abraham. Todo esto nos lleva a nosotros a crecer en ese conocimiento espiritual que necesitamos, que el pueblo, que la humanidad necesita hoy día. En medio de toda esta ignorancia, tomemos como ejemplo lo que está sucediendo hoy día. El pueblo tratando de tomarse la justicia por sus manos, el pueblo tratando de cobrar venganza,
está llegando a situaciones insospechadas, pero como dice la Escritura, espirituales a lo espiritual. Nosotros, como creyentes, sabemos quién es el que está metiendo la mano ahí. Nosotros sabemos quién es el que está obrando. Yo no me imagino a un cristiano, no me quiero imaginar a un cristiano para estar tirando piedra. Y menos a la autoridad. Eso es maldición. Cristianos acompañando a personas que aprovechan estas circunstancias para robar, para destruir, para saquear. Eso no es de Dios. Eso no está bien. Creando caos, anarquía. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. Eso no está en el margen de Dios. Nosotros sabemos quién es el que está metiendo la mano ahí. Este es el avance inexorable de las tinieblas. Y pensando en esta situación, en estos días, venía a mi mente ese sueño que con la gracia del Señor, creo que es de Dios, tuve con la gracia del Señor hace cosa de, no sé, un mes y medio tal vez, que yo les había hablado. Cuando de pronto yo estaba como en una calle y yo veía unas tinieblas que estaban aquí frente a mí y yo no podía ver allá esas tinieblas como una nube como gris, pero yo sentía que allá dentro de esas tinieblas, de esa nube gris, venía algo negro, venía, y estos días yo recordaba, yo me decía, en la calle, yo viendo eso, viendo esa situación, sintiendo ese pavor, sintiendo esas circunstancias, yo pues los puedo asociar con la gracia del Señor con esta circunstancia, con esta situación. Si el Señor nos diera la gracia de con nuestros ojos poder ver el avance de las tinieblas que hay hoy día en las calles de Bogotá, nos sorprenderíamos. Ayer, antier, otra vez los famosos chalecos amarillos volvieron a sublevarse en Francia, en París, y ese grupo es bastante violento. Entonces vemos nosotros como el avance inexorable de las tinieblas por las calles se está viendo día a día. En una anarquía. ¿Qué es una anarquía? No someterse, no sujetarse a la autoridad. Es el famoso anomos, aquel que va en contra de las normas. Y hay que hacer algo. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como pueblo cristiano? ¿Salir a tirar piedras? ¿Salir a gritar, a protestar? No. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a orar, a clamar, a pedirle al Dios omnipotente para que el Señor resguarde a toda esta gente. No estamos llamados a tomar partidos o a tomar partido por este grupo o por el otro. Es que fue que hicieron. Es que. No. La justicia de Dios. Dios, Él sabe verdaderamente quién tiene la culpa. Dejemos eso en manos de Dios y hagamos la parte nuestra. Orar por nuestra ciudad. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Y esto es una forma de ser usado por el Señor. Gloria a Dios. Amado pueblo del Señor, amadas personas que se conectan con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que esta enseñanza, que esta palabra llegue a nuestro corazón con la gracia de Cristo Jesús. Que esto que hemos aprendido hoy, yo creo que si somos juiciosos, nos va a servir para interpretar muchas cosas en la Biblia. Seguiremos con la gracia del Señor Jesucristo el próximo domingo, en el versículo 18 en adelante, el nacimiento de Jesucristo. Le animo a que lea del versículo 18 al versículo 25, y ahí cerramos el primer capítulo. Continúe con el 2, y así vamos avanzando y vamos extrayendo lo que veamos que es más importante. Entonces la tarea es versículo 18 al 25. Vamos a aprender también otras cosas bien bonitas, interesantes con la gracia de Cristo Jesús.
y que también tienen mucha aplicación a nuestra fe hoy día. Amén. Entonces les animo, con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mucha fuerza, mucha fortaleza para adelante. Cristo está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Las situaciones, todo lo que estamos viendo que está ocurriendo hoy día, nosotros sabemos qué es lo que viene. Esto tiene que empeorar, no sé cuándo, no sé hasta dónde, pero escrito está que esto va degradándose cada día más. Entonces, les animo a orar, a confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a no soltarnos de la mano de Dios y para adelante. Amén. Gloria al Señor. Le animo con la gracia de Cristo Jesús, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no esperemos hasta las últimas circunstancias para hacerlo. No esperemos hasta el último momento porque no sabemos si hay oportunidad en ese último momento. El Señor te quiere dar la oportunidad, la bendición de que lo hagas hoy mismo. Entonces, te animamos con la gracia de Cristo Jesús a que ores y le entregues tu corazón, tu vida a Cristo. No es solamente una oración, es una oración con fe, salida del espíritu, del corazón mismo, de lo más profundo de nuestro ser. Entonces, si no lo has hecho, te invito para que lo hagas hoy. Levanta tus manos o con tus manos abajo, póstrate o levanta el rostro, no sé, como quieras hacerlo, pero con reverencia, con respeto, con humildad. Dile: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Reconozco mis errores. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí, Señor. Dile al Señor: te pido, Padre, que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie de toda mi maldad. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu como tu Hijo, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, toda gloria, toda honra tuya son. Y en el momento en que puedas congregarte, hazlo. En el momento en que puedas orar, leer la Biblia, hazlo con la gracia de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bien, pues no siendo más, con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el Todopoderoso nos continúe bendiciendo, nos siga resguardando, que el Todopoderoso resguarde nuestra ciudad, nuestras familias, porque todos somos familia, todos tenemos familiares, tanto los policías son padres, son hijos, son hermanos, son cónyuges, y aquel que tiene un hijo en la policía, aquel que tiene un familiar de la policía, no deja de pensar por ellos. Pero también tenemos familia civil, que también están expuestos a los abusos, no de todos, sino de algunos, que deberían defender la ley y cuidar al ciudadano. Por eso digo yo que eso ya lo juzga Dios, porque yo no sé, no conozco las circunstancias para decir, sí, el error fue de esto, el error fue del otro. No, eso se lo dejo a Dios, porque no fui llamado a juzgar, fui llamado a interceder por la paz de ellos en sus corazones y en sus hogares. Amén. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, que el Todopoderoso nos continúe bendiciendo, que la luz de Cristo alumbre sobre nuestro presidente, sobre las instituciones, que el Dios Todopoderoso resguarde a las autoridades de nuestra nación, que el Todopoderoso sea cubriendo nuestros hogares y nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús, mis amados hermanos, bendiciones. Por amor Dios dio